Mi esposo me abandonó en el altar para fugarse con mi mejor amiga. Años después, descubrí que estaba en la miseria y yo era la nueva CEO de la empresa que lo despidió. Aún recuerdo ese día como si fuera ayer. La iglesia estaba decorada con las flores más hermosas que había visto. Mis damas de honor corrían de un lado a otro, ajustando los últimos detalles. Lucía, mi mejor amiga desde la secundaria, no dejaba de sonreír mientras me ayudaba con el vestido. «Estás perfecta», me dijo, abrazándome una última vez antes de salir de la habitación para verificar algo. Esa fue la última vez que la vi. 20 minutos después, cuando mi padre debía venir a buscarme, entró mi hermana Elena con el rostro pálido. «Alejandro y Lucía se fueron juntos», susurró, mostrándome su teléfono. Era una foto de ellos dos en el aeropuerto, tomados de la mano, con el mensaje: «Lo siento, pero no podíamos seguir negando lo que sentimos». El mundo se detuvo. Mi vestido de novia, que había elegido con tanta ilusión, ahora pesaba como plomo. 200 invitados esperaban en la iglesia. Los arreglos florales, el banquete, la música, todo se convirtió en una cruel burla de mis sueños rotos. Esa noche, encerrada en mi habitación, descubrí la verdad completa. Mensajes, fotos, planes. Llevaban meses viéndose a mis espaldas. Lucía, quien me conocía desde los 15 años, quien había estado conmigo en cada momento importante de mi vida, había estado enamorada de Alejandro desde que nos presenté. Los días siguientes fueron un infierno. No podía dormir. Apenas comía. Las llamadas de lástima de familiares y amigos se volvieron insoportables. Todos querían saber cómo estaba, ofrecerme consuelo, pero sus palabras solo hacían más profunda la herida. Una semana después del abandono, intenté tomar todas las pastillas que encontré en el botiquín. Elena me encontró a tiempo. Mientras estaba en el hospital, recuperándome, recibí una visita inesperada. Victoria Montero, una empresaria reconocida que había sido invitada a la boda, entró a mi habitación. «Lo que te hicieron fue terrible», dijo, sentándose junto a mi cama. «Pero veo algo en ti, una fuerza que ni siquiera tú sabes que tienes. Cuando salgas de aquí, ven a verme. Te ofrezco un trabajo en mi empresa». La miré confundida. «¿Por qué?» «Porque reconozco el potencial cuando lo veo. Y tú, querida, vas a resurgir de esto más fuerte que nunca». No lo sabía en ese momento, pero esa conversación cambiaría mi vida para siempre. Victoria no solo me estaba ofreciendo un trabajo, me estaba dando una oportunidad de reinventarme. 2 semanas después, me presenté en las oficinas de Montero Internacional. Victoria me recibió con una sonrisa que transmitía confianza y determinación. «Tu primera tarea», dijo, «es olvidar quién eras. Desde hoy eres una mujer nueva». Esa noche, mirando mi reflejo en el espejo, tomé unas tijeras y corté mi largo cabello negro. Las lágrimas caían por mis mejillas mientras los mechones golpeaban el suelo. Con cada corte, sentía que me desprendía de una parte de la mujer ingenua que había sido. La mujer que había confiado ciegamente en el amor y la amistad. Lo que no sabía entonces era que ese era solo el principio de mi transformación. No imaginaba que 5 años después, estaría sentada en la oficina más alta del edificio corporativo, tomando decisiones que afectarían el destino de cientos de empleados, incluido el de Alejandro. Mi primer día en Montero Internacional marcó el inicio de mi transformación. Llegué temprano, vistiendo el único traje formal que tenía, comprado para una entrevista años atrás. Al entrar al imponente edificio de cristal y acero, me sentí pequeña, insignificante. El guardia de seguridad me miró con cierta desconfianza mientras verificaba mi identificación. Victoria me esperaba en el lobby. Me observó de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en mis zapatos gastados y mi traje mal ajustado. Sin decir palabra, me condujo a su oficina en el último piso. «Primera lección», dijo, señalando los ventanales que dominaban la ciudad. «En este mundo, la imagen no es vanidad, es poder». Se giró hacia mí, sus tacones resonando en el piso de mármol. «Tu forma de vestir, de caminar, de hablar, todo comunica algo. Y ahora mismo, estás comunicando derrota». Llamó a su asistente y le dio instrucciones específicas. Media hora después, estaba en la boutique más exclusiva de la ciudad. La consultora de imagen, una mujer francesa llamada Sophie, comenzó mi transformación exterior. «El negro es poder, chérie», decía mientras seleccionaba trajes de diseñador. «Pero el rojo es guerra». Pasamos horas eligiendo cada pieza, cada accesorio. Sophie no solo me enseñaba sobre ropa, me enseñaba un nuevo lenguaje, el lenguaje del poder. De regreso en la oficina, Victoria continuó mi educación. «El mundo corporativo es despiadado», explicó mientras almorzábamos en su oficina privada. «Especialmente para las mujeres. Los hombres pueden permitirse errores, nosotras no. Cada reunión es una batalla. Cada presentación un campo minado». Las semanas siguientes fueron brutales. Mi día comenzaba a las 5 a.m. con clases de dicción y protocolo. A las 7 a.m.,
Entrenamiento personal en el gimnasio del edificio. Un cuerpo fuerte construye una mente fuerte, insistía mi entrenador mientras me empujaba más allá de mis límites. De 9 a.m. a 6 p.m. trabajaba junto a Victoria, absorbiendo cada detalle del negocio. Finanzas corporativas, estrategia empresarial, gestión de recursos humanos. Las noches las pasaba estudiando, preparándome para el día siguiente. Un mes después de comenzar, Victoria me encontró llorando en el baño después de una reunión particularmente difícil. El director financiero había destrozado mi presentación frente a todo el equipo. Las lágrimas son un lujo que no puedes permitirte, dijo, entregándome un pañuelo. No llores. Aprende, mejora, y la próxima vez destrózalo con datos tan precisos que no pueda ni abrir la boca. Esa noche, mientras revisábamos informes en su oficina, Victoria notó que seguía jugando con mi anillo de compromiso. Era un hábito nervioso que no había podido abandonar. ¿Por qué sigues cargando con ese recordatorio de fracaso?, preguntó directamente. Sin esperar respuesta, extendió su mano. Dudé un momento antes de quitármelo y entregárselo. Mañana lo llevarás a tasar, ordenó. Usarás el dinero para comprar tus primeras acciones en la empresa. Es hora de que comiences a construir tu propio imperio. El cambio no fue solo externo. Cada día me volvía más fuerte, más decidida. Aprendí a mantener la calma en situaciones de crisis, a negociar sin titubear, a identificar debilidades en argumentos aparentemente sólidos. Victoria me enseñó que el verdadero poder no está en gritar más fuerte, sino en saber cuándo guardar silencio. 6 meses después de mi llegada, Victoria me nombró su asistente ejecutiva. La noticia causó revuelo en la empresa. Los rumores se esparcieron como pólvora, que era su sobrina secreta, que éramos amantes, que había comprado mi puesto. Deja que hablen, dijo Victoria cuando le comenté los rumores. El éxito siempre genera envidia. Usa esa energía negativa como combustible. Mi primera gran prueba llegó durante una reunión de directorio. Presentaba una propuesta para reestructurar uno de nuestros departamentos más problemáticos. El director financiero, el mismo que me había humillado meses atrás, intentó sabotearme. Señorita, interrumpió con tono condescendiente, ¿realmente entiende las implicaciones financieras de lo que está proponiendo? Esto no es un juego de simulación empresarial. Sentí todas las miradas sobre mí. Victoria observaba en silencio desde la cabecera de la mesa. Era mi momento de demostrar lo que había aprendido. Mantuve la calma y respondí con datos precisos, proyecciones fundamentadas y un análisis detallado de riesgos. Por cada objeción que planteaba, yo tenía 3 contraargumentos respaldados por números. Al final de la presentación, mi propuesta fue aprobada por unanimidad. Acabas de ganar algo más valioso que una aprobación, me dijo Victoria después. Ganaste respeto, pero recuerda, en este mundo, el respeto hay que ganarlo cada día. Una noche, mientras cenábamos en su oficina, Victoria me reveló su historia. También había sido traicionada por su primer esposo y su socio comercial. Habían intentado quitarle su empresa, la que ella había construido desde cero. La diferencia, dijo mientras servía 2 copas de vino, es que yo tardé años en recuperarme. Tú lo estás haciendo en meses. Hay algo en ti, una resiliencia poco común. Fue entonces cuando me reveló sus verdaderas intenciones. Te estoy preparando para que seas mi sucesora, dijo con naturalidad. Vi algo en ti ese día en el hospital, una determinación que no se puede enseñar. La noticia me impactó, pero también me dio un nuevo propósito. Ya no estaba solo reconstruyendo mi vida, estaba preparándome para liderar una de las empresas más importantes del país. Mi transformación continuó. Me mudé a un apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad. Aprendí a jugar golf, a apreciar el vino, a moverme en círculos sociales de alto nivel, pero nunca olvidé de dónde venía. 2 años después de mi llegada a Montero Internacional, era irreconocible. Mi cabello, antes largo y descuidado, ahora lucía un corte elegante y moderno. Mi guardarropa de diseñador y mi postura segura reflejaban a una mujer completamente diferente. Una tarde de viernes, Victoria me llamó a su oficina. Tengo noticias, dijo, entregándome una carpeta. Acabamos de adquirir una empresa más pequeña. Quiero que supervises la transición. Abrí la carpeta y mi corazón se detuvo. Entre los empleados de la empresa adquirida estaba él, Alejandro. Mi ex prometido, el hombre que me había abandonado por mi mejor amiga, ahora trabajaba para la empresa que pronto yo dirigiría. ¿Lo sabías?, pregunté a Victoria, mi voz tensa. Ella sonrió enigmáticamente. La vida tiene una forma curiosa de cerrar círculos, respondió. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Estudié la foto de Alejandro en el expediente. Se veía diferente, más viejo, cansado,
con el pelo entrecano a pesar de tener solo 35 años. Su evaluación de desempeño mostraba un empleado mediocre, apenas cumpliendo con los estándares mínimos. Manejaré esta transición como cualquier otra, respondí, cerrando la carpeta. Profesionalmente. Victoria asintió, satisfecha con mi respuesta. Por eso serás una excelente CEO, dijo. Has aprendido a separar lo personal de lo profesional. Esa noche, en mi apartamento, contemplé la ciudad a través de los ventanales. En algún lugar ahí abajo, Alejandro probablemente estaba celebrando que su empresa había sido comprada por Montero Internacional, sin saber que su destino profesional estaba en mis manos. No necesitaba planear una venganza. La vida me había dado algo mucho mejor. Poder real. El tipo de poder que no viene de la manipulación o el engaño, sino del trabajo duro y la determinación. Mientras observaba las luces de la ciudad, una sonrisa se dibujó en mis labios. La mujer que él había abandonado ya no existía. En su lugar estaba yo, fuerte, capaz, imparable. Y pronto, muy pronto, él lo descubriría. La adquisición de la empresa donde trabajaba Alejandro no fue casualidad. Victoria había planeado cada detalle meticulosamente. Era mi prueba final antes de asumir el control total de Montero Internacional. La fusión debe completarse en 3 meses, me informó Victoria durante nuestra reunión matutina. Quiero que realices una auditoría completa del personal. Necesitamos identificar redundancias. Redundancias. La palabra corporativa para despidos. Mi primer gran desafío como futura CEO sería decidir quién se quedaba y quién se iba. Entre ellos, Alejandro. El proceso comenzó de inmediato. Me instalé en una oficina temporal en las instalaciones de la empresa adquirida. Cada día entrevistaba a diferentes empleados, evaluando su desempeño y potencial. Una mañana, mientras revisaba expedientes, mi asistente entró nervioso. Señora, el siguiente es Alejandro Morales. Mi corazón se aceleró, pero mi rostro permaneció impasible. Hazlo pasar, ordené, sin levantar la vista de los documentos. Cuando la puerta se abrió, contuve la respiración. Alejandro entró, vestido con un traje gastado que había visto mejores días. Se detuvo en seco al verme. La confusión en su rostro fue evidente, pero no me reconoció inmediatamente. Buenos días, señor Morales, dije con voz firme. Por favor, tome asiento. Lo vi intentando ubicarme, su ceño fruncido mientras trataba de conectar mi rostro con algún recuerdo. Yo ya no era la mujer que había abandonado. Mi cabello, antes largo y ondulado, ahora lucía un corte moderno y sofisticado. Mi postura, mi forma de hablar, todo en mí era diferente. Disculpe, comenzó incómodo. ¿Nos conocemos? Mantuve mi expresión neutral. Estoy a cargo de la transición post-fusión. Hablemos de su desempeño en la empresa. La entrevista fue brutalmente profesional. Revisé sus números, que eran mediocres en el mejor de los casos. Alejandro se movía nervioso en su silla mientras yo señalaba cada meta no alcanzada, cada proyecto fallido. Sus resultados están por debajo del estándar requerido por Montero Internacional, concluí. ¿Cómo justifica su permanencia en la empresa? Fue entonces cuando la chispa del reconocimiento se encendió en sus ojos. ¿Carmen?, susurró, palideciendo. ¿Eres tú? Lo miré directamente, sin parpadear. Soy la directora ejecutiva de fusiones y adquisiciones de Montero Internacional, señor Morales. Y aún no ha respondido mi pregunta. Alejandro se desmoronó visiblemente. Comenzó a balbucear excusas sobre problemas personales, dificultades financieras. Mencionó que Lucía lo había dejado hace un año, llevándose sus ahorros. Los problemas personales no son relevantes para esta evaluación, lo interrumpí. Necesito razones profesionales para mantenerlo en nómina. No pudo darme ninguna. Al final de la entrevista, estaba sudando. Carmen, por favor, intentó cuando se levantaba para irse. Recibirá nuestra decisión en los próximos días, señor Morales. Puede retirarse. Cuando la puerta se cerró tras él, permití que una pequeña sonrisa se dibujara en mis labios. Victoria entró minutos después. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sentándose frente a mí. Como si finalmente hubiera cerrado un capítulo. Respondí honestamente. ¿Y qué has decidido? Miré el expediente de Alejandro sobre mi escritorio. Su desempeño no justifica mantenerlo. Será parte del recorte. Victoria asintió aprobatoriamente. ¿Estás segura que no es personal? Los números hablan por sí solos, respondí, mostrándole las evaluaciones. No necesito venganza. La incompetencia de Alejandro es suficiente motivo para su despido. Esa noche, en mi apartamento, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Lucía. Supe que eres la nueva jefa de Alejandro. Las cosas no funcionaron entre nosotros. Cometí un error terrible. ¿Podemos hablar? Bloqueé el número sin responder. No necesitaba sus explicaciones ni su arrepentimiento. Esa Lucía que había sido mi mejor amiga murió el día de mi boda.
Los siguientes días fueron intensos. Mientras finalizaba las evaluaciones, los rumores sobre los recortes comenzaron a circular. El ambiente en la oficina era tenso. Alejandro intentó contactarme varias veces a través de mi asistente, pero lo ignoré sistemáticamente. Una tarde lo encontré esperándome en el estacionamiento. Se veía desesperado. «Carmen, por favor, necesito este trabajo», suplicó. «Tengo deudas, no puedo perder este empleo». Lo miré fríamente. ¿Sabes qué es lo interesante, Alejandro? Que sigues pensando que esto es sobre ti, sobre nosotros. No lo es sobre negocios. Esto es venganza y lo sabes, exclamó perdiendo la compostura. Te equivocas, respondí tranquilamente. La venganza sería personal. Esto es simplemente el resultado de tus propias decisiones y tu mediocridad. No necesito venganza cuando tu propio fracaso hace el trabajo por mí. Me subí a mi auto, dejándolo ahí, bajo la lluvia que comenzaba a caer. En el espejo retrovisor, vi su figura derrotada haciéndose cada vez más pequeña. La lista final de despidos se publicó una semana después. Alejandro estaba en ella, junto con otros 30 empleados que no cumplían con los estándares de Montero Internacional. Victoria me llamó a su oficina después de que se anunciaron los recortes. «Has manejado esto perfectamente», dijo. «Es hora de dar el siguiente paso». Me entregó un sobre. Dentro había una convocatoria para una reunión extraordinaria de la junta directiva. El único punto en la agenda, mi nombramiento como CEO. ¿Estás lista?, preguntó Victoria. Miré por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo nosotras. En algún lugar ahí abajo, Alejandro estaría limpiando su escritorio, enfrentando las consecuencias de sus decisiones, más que nunca, respondí. Victoria sonrió. Entonces es hora de que tomemos la última copa como jefa y empleada. Mañana seremos iguales. Mientras brindábamos, pensé en lo lejos que había llegado. De novia abandonada a CEO de una de las empresas más importantes del país. No necesité planear una venganza elaborada. La vida se había encargado de poner a cada uno en su lugar. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre bajo mi puerta. Era una carta de Alejandro, probablemente escrita en su último día en la oficina. La abrí sin prisa, sirviéndome una copa de vino. «Querida Carmen», comenzaba. «Ahora entiendo que el karma existe». Sonreí. Doblé la carta sin terminar de leerla y la arrojé a la chimenea. Mientras las llamas consumían sus palabras, me sentí ligera, libre. El círculo se había cerrado, pero no de la manera que alguna vez imaginé. No necesité destruir a Alejandro. Él mismo se había encargado de eso. Mi triunfo no fue la venganza, sino haberme convertido en alguien que ya no necesitaba vengarse. Mañana sería nombrada CEO de Montero Internacional. Y esa, más que cualquier revancha, era la mejor victoria. Mi nombramiento como CEO de Montero Internacional fue portada en todas las revistas de negocios. La CEO más joven del país, el meteórico ascenso de Carmen Valdés, de asistente a directora ejecutiva, la historia detrás del éxito. Los periodistas especulaban sobre mi pasado, intentando descubrir cómo una desconocida había llegado tan alto tan rápido. Victoria organizó una gran fiesta para celebrar la transición de poder. El salón del hotel más exclusivo de la ciudad estaba repleto de empresarios, políticos y figuras de la alta sociedad. Mientras recibía felicitaciones y estrechaba manos, no podía evitar pensar en lo mucho que había cambiado mi vida. Entre los invitados, distinguí a los padres de Alejandro. Don Manuel y doña Teresa me miraban desde lejos, evidentemente incómodos. 5 años atrás, deberían haber sido mis suegros. Ahora, su hijo había sido despedido de mi empresa. «Carmen», me llamó don Manuel, acercándose durante un momento tranquilo. «¿Podemos hablar?». Lo seguí hasta un área más privada. Se veía envejecido, preocupado. «¿Lo que le hiciste a Alejandro?», comenzó. «¿Lo que yo le hice?», interrumpí suavemente. «Don Manuel, su hijo perdió su trabajo por su propio desempeño deficiente. Los números no mienten, pero tú eras quien tomaba la decisión», insistió. «Después de todo lo que pasó», exactamente, corté. «Después de todo lo que pasó, me convertí en alguien que toma decisiones basadas en hechos, no en emociones. O preferiría que hubiera usado mi poder para una venganza personal». Se quedó sin palabras. En ese momento, Victoria se acercó. «Carmen, hay alguien que quiere conocerte». Me despedí de don Manuel con una sonrisa cortés y seguí a Victoria. Mientras caminábamos, me susurró. «¿Todo bien?». «Mejor que nunca», respondí. La persona que quería conocerme era un importante inversor internacional. Mientras conversábamos sobre proyectos futuros, mi asistente se acercó discretamente. «Disculpe, señora», murmuró. «Hay una situación que requiere su atención». En el lobby del hotel, Lucía esperaba. Vestía un traje barato y se veía muy diferente a la mujer radiante que había huido con mi prometido años atrás. «No te quitaré mucho tiempo», dijo rápidamente al verme. «Solo necesito que me escuches». «Tienes 2 minutos», respondí mirando mi reloj. Lo
Lo que te hicimos fue terrible, comenzó. Pero hay algo que necesitas saber. Algo sobre Victoria. La miré con incredulidad. ¿Viniste a mi celebración para hablar mal de Victoria? No lo entiendes, insistió. Victoria planificó todo esto. Ella conocía a Alejandro antes. Ella... Detente, ordené. No sé qué historia inventaste, pero no me interesa. Carmen, por favor. Su voz se quebró. Victoria manipuló todo. Ella sabía que Alejandro y yo teníamos una historia antes de que tú lo conocieras. Ella nos empujó a... Suficiente. Mi voz era hielo. ¿Esperas que crea que Victoria, quien ni siquiera me conocía entonces, orquestó mi abandono en el altar? ¿Por qué haría algo así? Porque ella quería moldear a alguien. Lucía sacó un sobre de su bolso. Encontré estos correos. Victoria conocía a Alejandro de antes. Ella... Llamé a seguridad antes de que pudiera terminar. Mientras se la llevaban, gritó: «Lee los correos, Carmen. No todo es lo que parece». Regresé a la fiesta con el sobre en mi bolso, determinada a no dejar que este incidente arruinara la noche. Pero las palabras de Lucía se quedaron conmigo. Horas después, en mi apartamento, abrí el sobre. Dentro había copias de correos electrónicos fechados 6 años atrás. Correos entre Victoria y Alejandro. «La chica que estás viendo, Carmen», decía uno de Victoria, «es perfecta para nuestro plan. Vulnerable, dedicada, con potencial sin explotar. Si jugamos bien nuestras cartas, mi mundo se tambaleó». Más correos revelaban una conspiración elaborada. Victoria había identificado en mí a alguien que podría moldear a su imagen. Necesitaba a alguien roto para reconstruir. Y Alejandro, quien ya tenía una historia con Lucía, fue el instrumento perfecto. Después de la boda, escribí a Victoria: «Asegúrate de irte con Lucía. Carmen necesita tocar fondo para poder renacer». Las piezas empezaban a encajar. El trabajo ofrecido justo después de mi intento de suicidio. La transformación meticulosamente planificada. La adquisición de la empresa de Alejandro. Mi teléfono sonó. Era Victoria. «¿Ya leíste los correos?», preguntó sin preámbulos. «¿Cómo...?» «Tengo cámaras en el lobby del hotel, querida. Vi a Lucía. Sabía que este día llegaría. Todo fue una mentira». Mi voz temblaba. «¿Todo este tiempo?» «No», respondió firmemente. «Tu transformación fue real. Tu talento es real. Solo acelere el proceso». «¿Aceleraste el proceso?», reí amargamente. «Destruiste mi vida». «No, querida. Te di una nueva. Mírate ahora. ¿De verdad crees que estarías mejor casada con ese mediocre de Alejandro? Eso no era tu decisión», protesté. «Alguien tenía que tomarla. Vi tu potencial desde la primera vez que te vi en un evento de la empresa de Alejandro. Eras un diamante en bruto esperando ser pulido. Pero necesitabas un catalizador». Me dejé caer en el sofá, abrumada. «¿Por qué me lo dices ahora? Porque estás lista para saberlo. Porque ya no puede destruirte. Mañana serás oficialmente la CEO de Montero Internacional. Mi trabajo está completo. ¿Y si decido exponerte?», amenacé. Victoria rió suavemente. «¿Y decir qué? ¿Que la mujer que te convirtió en una de las ejecutivas más poderosas del país manipuló tu vida personal años atrás? Nadie te creerá. Y más importante, no te conviene que te crean». Tenía razón, por supuesto. Esta revelación no cambiaría nada. El pasado estaba escrito. Mi presente y futuro eran lo único que importaba. «Una última pregunta», dije. «¿Por qué yo? Porque vi en ti lo que vi en mí misma hace 30 años. La diferencia es que yo tuve que aprender sola. Decidí que tú tendrías una mentora». Después de colgarme, serví una copa y miré por la ventana. La ciudad brillaba bajo la noche, ajena a las revelaciones que acababan de sacudir mi mundo. ¿Importaba realmente que Victoria hubiera manipulado mi pasado? El resultado seguía siendo el mismo. Era fuerte, exitosa, poderosa. Quizás debería estar agradecida. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Alejandro. «Carmen, Lucía me contó todo sobre Victoria. Podemos exponerla juntos, destruirla como ella nos destruyó». Sonreí mientras escribía mi respuesta. «La diferencia entre tú y yo, Alejandro, es que yo no fui destruida, fui transformada». Bloqueé su número y me serví otra copa. Mañana sería mi primer día oficial como CEO, y tenía una empresa que dirigir. Mi primer día oficial como CEO de Montero Internacional comenzó con una revelación más. Al llegar a mi nueva oficina, encontré una carta de Victoria sobre el escritorio. Dentro había documentos que probaban que ella no solo había manipulado mi vida, sino las de otras mujeres antes que yo. «Ninguna llegó tan lejos como tú», decía su nota. «Todas se quebraron en el proceso. Tú eres mi obra maestra». Las náuseas me invadieron mientras leía los expedientes. 5 mujeres. 5 historias similares. Victoria las había identificado, estudiado y luego ayudado a alcanzar su potencial. Todas habían terminado en instituciones mentales o habían desaparecido del mapa empresarial. Mi teléfono sonó. Era Elena, mi hermana. «¿Ya te enteraste?»,
Preguntó sin saludar. Alejandro está en el hospital. Intentó suicidarse anoche. El mundo se detuvo por un momento. A pesar de todo, nunca había deseado su muerte. ¿Qué pasó? Pregunté, mi voz más temblorosa de lo que hubiera querido. Después de que Lucía le contó todo sobre Victoria, no lo tomó bien. Mezcló alcohol con pastillas. Lo encontró el personal del hotel donde se estaba quedando. Me senté pesadamente en mi silla. ¿Sobrevivirá? Sí, pero está en observación psiquiátrica. Carmen, hay algo más. Dejó una nota donde explica todo. Sobre cómo Victoria lo manipuló, cómo lo amenazó para que te dejara en el altar, cómo orquestó cada detalle de tu caída. Las palabras de Elena confirmaban lo que los documentos en mi escritorio ya habían revelado. Victoria no solo había visto potencial en mí, había creado activamente las circunstancias para mi destrucción y posterior renacimiento. ¿Vas a hacer algo al respecto?, preguntó Elena. Miré por la ventana de mi oficina, la misma desde donde Victoria había observado la ciudad durante años. ¿Qué sugieres que haga? ¿Renunciar? ¿Exponer todo? Es un monstruo, Carmen. Destruyó vidas y en el proceso me convirtió en quien soy ahora. Respondí. No estoy justificándola, pero tampoco puedo negar los resultados. Elena guardó silencio por un momento. ¿Te estás escuchando? Suenas exactamente como ella. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Me había convertido en una versión de Victoria? ¿Era eso necesariamente malo? Después de colgar con Elena, mi asistente entró con más noticias. Victoria había sido vista abordando un avión privado en el aeropuerto. Destino, desconocido. También hay periodistas abajo, añadió. Parece que alguien filtró información sobre las otras mujeres. Me puse de pie, alisando mi falda. Prepara una conferencia de prensa para esta tarde. Las siguientes horas fueron un torbellino de reuniones con el equipo legal y de relaciones públicas. La historia estaba empezando a filtrarse. Victoria Montero, la legendaria empresaria, había manipulado sistemáticamente las vidas de varias mujeres en su búsqueda de una sucesora perfecta. A las 3 de la tarde, enfrenté a los medios. Las cámaras parpadeaban mientras me acercaba al podio. Señora Valdés, gritó un periodista. ¿Qué responde a las acusaciones contra Victoria Montero? ¿Es cierto que manipuló su vida personal? ¿Sabía usted sobre las otras mujeres? Mantuve mi compostura, recordando todas las lecciones que Victoria me había enseñado. La ironía no se me escapaba. Victoria Montero ya no está asociada con esta empresa. Comencé. Como nueva CEO, mi enfoque está en el futuro de Montero Internacional y sus empleados. ¿Está negando las acusaciones? No estoy negando ni confirmando nada, respondí firmemente. Lo que sí puedo decir es que cada decisión que he tomado desde que me uní a esta empresa ha sido mía. Cada logro, cada sacrificio, cada victoria. Las preguntas continuaron, pero mantuve mi posición. No defendí a Victoria, pero tampoco la condené. Era un equilibrio delicado. Esa noche visité a Alejandro en el hospital. Estaba pálido, conectado a monitores, pero consciente. ¿Viniste?, susurró cuando me vio. Necesitaba verte, respondí, sentándome junto a su cama. Necesitaba entender. Ella me amenazó, comenzó. Dijo que destruiría a mi familia si no seguía su plan. Ya tenía una relación con Lucía antes de conocerte, pero estaba terminada. Victoria la revivió. Nos manipuló a ambos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Me habrías creído? Además, seguía vigilándonos. Cuando intenté contactarte después de la boda, recibí fotos de mi familia, seguidas de accidentes casuales que les ocurrían. Cada revelación era otro golpe. Victoria había tejido una red de manipulación tan compleja que me mareaba pensarlo. Lo siento, dijo Alejandro. Por todo, por no ser más fuerte, por no protegerte. Lo miré, realmente lo miré por primera vez en años. Ya no veía al hombre que me había traicionado, sino a otra víctima de Victoria. Yo también lo siento, respondí. Por lo del trabajo, por... No, me interrumpió. Eso me lo merecía. Me volví exactamente lo que ella quería. Un fracasado. Un cobarde. Mientras salía del hospital, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Victoria. Felicitaciones por la conferencia de prensa. Manejaste todo exactamente como yo lo hubiera hecho. Mi trabajo está completo. En ese momento, tomé una decisión. No permitiría que el legado de Victoria definiera mi futuro. Los siguientes días fueron intensos. Trabajé con el equipo legal para localizar a las otras mujeres. Les ofrecí compensación, trabajo si lo querían, una oportunidad de reconstruir sus vidas. Lucía vino a verme a la oficina una semana después. Se veía nerviosa, pero determinada. Sé que no merezco tu perdón, dijo, pero necesitaba que supieras que lo siento. Victoria nos destruyó a todos, pero tú sobreviviste, te hiciste más fuerte. No se trata de ser más fuerte, respondí. Se trata de elegir quién quieres ser a pesar de lo que te han hecho. Implementé cambios en la empresa. Creé un programa de mentoría para mujeres ejecutivas, pero basado en transparencia y apoyo mutuo.
no en manipulación. Contraté a psicólogos para evaluar y apoyar a los empleados. Victoria nunca fue encontrada. Algunos decían que estaba en una isla privada, otros que había comenzado de nuevo en otro país. No importaba. Su ausencia era su último regalo. La libertad de definir mi propio legado. Alejandro se recuperó lentamente. Le ofrecí un nuevo trabajo en una de nuestras subsidiarias, en otra ciudad. Una oportunidad de empezar de nuevo, sin la sombra de Victoria o nuestro pasado. Una tarde, mientras reorganizaba mi nueva oficina, encontré una última carta de Victoria, fechada un año en el futuro. Querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que has sobrevivido tu primer año como CEO. Significa que eres más fuerte de lo que imaginé. Quizás me odies por lo que hice, o quizás entiendas que a veces el fin justifica los medios. No me arrepiento de nada. En un mundo donde las mujeres deben ser el doble de duras para ser consideradas la mitad de competentes, creé una guerrera. Te rompí para que pudieras reconstruirte más fuerte. Las otras mujeres eran débiles, se ahogaron en la culpa, en el resentimiento. Tú tomaste el dolor y lo convertiste en poder. Eres mi obra maestra, pero también eres tu propia creación. La pregunta ahora es, ¿qué harás con ese poder? Victoria. Doblé la carta y la guardé en mi escritorio. Victoria había querido crear una versión de sí misma, pero había fallado, porque yo había elegido ser diferente. El poder no tenía que significar soledad. La fuerza no tenía que venir del dolor de otros. Podíamos construir sin destruir. Esa noche, organicé una cena en mi casa. Invité a Elena, a algunas de las otras mujeres que Victoria había manipulado, incluso a Lucía. Era tiempo de sanar, de construir algo nuevo desde las cenizas que Victoria había dejado. Mientras las observaba conversar y reír, entendí que este era mi verdadero poder. La capacidad de crear conexiones en lugar de destruirlas, de levantar a otros en lugar de pisotearlos. Victoria había querido crear una reina solitaria en su torre de cristal. En cambio, había creado algo mucho más poderoso. Una mujer que entendía que la verdadera fuerza viene de levantar a otros mientras te elevas. El teléfono sonó. Era un número internacional desconocido, probablemente Victoria. Esta vez no contesté. Ya no necesitaba sus lecciones. Era tiempo de escribir mi propia historia. 3 años han pasado desde que Victoria desapareció. Montero Internacional no solo sobrevivió al escándalo, se hizo más fuerte. Transformé la empresa en algo que Victoria nunca hubiera imaginado. Un lugar donde el éxito no requiere destrucción. Esta mañana, mientras revisaba los informes trimestrales, mi asistente entró con un sobre. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de Victoria. La encontraron, dijo mi asistente, en una clínica privada en Suiza. Falleció hace 3 días. Dentro del sobre había una última carta y documentos legales. Victoria me había dejado todo. Su fortuna personal, sus propiedades, incluso un diario detallando cada paso de su plan para convertirme en su sucesora. Querida Carmen, comenzaba su última carta. Si estás leyendo esto, finalmente he muerto. No espero tu perdón, pero sí tu comprensión. Todo lo que hice fue para crear algo extraordinario. Y lo logré, aunque no de la manera que esperaba. Dejé la carta sobre mi escritorio y miré por la ventana. La ciudad se extendía bajo el cielo gris, tan diferente y tan igual a aquel día en que entré por primera vez a este edificio. Mi teléfono sonó. Era Alejandro. Supongo que ya te enteraste, dijo. Su voz sonaba diferente ahora, más madura. La terapia y el tiempo habían hecho su trabajo. Sí, respondí. ¿Cómo estás? En paz, curiosamente. ¿Y tú? También en paz. Después de su recuperación, Alejandro había aceptado el trabajo que le ofrecí en nuestra subsidiaria en Barcelona. Se había casado el año pasado con una doctora que conoció durante su terapia. La vida tiene una forma curiosa de acomodar las piezas. Lucía también había rehecho su vida. Después de años de terapia, había encontrado su vocación ayudando a otras personas que habían sido manipuladas en relaciones tóxicas. La última vez que hablamos me dijo que finalmente se había perdonado a sí misma. El intercomunicador sonó. Su cita de las 11 está aquí, señora Valdés. Hazla pasar. Una joven entró en mi oficina. Tenía la misma mirada perdida que yo tenía años atrás, cuando Victoria me encontró. La diferencia era que esta chica estaba aquí por elección propia, no por manipulación. Señora Valdés, comenzó nerviosamente. Gracias por recibirme. La miré con atención. Era una de las candidatas para nuestro programa de mentoría, uno real esta vez, diseñado para apoyar a mujeres prometedoras sin destruirlas en el proceso. Háblame de ti, le dije, y mientras la escuchaba, pensé en cómo un ciclo puede romperse si alguien es lo suficientemente valiente para hacerlo. Después de la reunión, visité el hospital. El área de psiquiatría se había convertido en un lugar familiar desde que establecimos la fundación
para ayudar a personas que habían sido víctimas de manipulación psicológica. Era mi forma de compensar el daño que Victoria había causado. Las otras mujeres que Victoria había manipulado antes que yo estaban mejorando. Algunas habían regresado al mundo corporativo, otras habían encontrado diferentes caminos. Lo importante era que estaban sanando. De vuelta en mi oficina, abrí el diario de Victoria. Página tras página revelaba la mente calculadora de una mujer que había confundido el poder con el control, el éxito con la dominación. El potencial está ahí, había escrito sobre mí. Solo necesita perderlo todo para encontrar su verdadera fuerza. Cerré el diario y lo guardé en la caja fuerte junto con los demás documentos. Era hora de mi reunión semanal con el equipo de liderazgo, todas mujeres que habían llegado a sus posiciones por mérito propio, no por manipulación. Los resultados del último trimestre son excepcionales, anunció mi directora financiera. El programa de mentoría está dando frutos increíbles. Mientras escuchaba los informes, pensé en lo diferente que era esta sala de juntas de la que Victoria solía presidir. Aquí había risas, colaboración, apoyo mutuo. El poder no tenía que ser solitario. Esa noche organicé una cena en mi casa. Elena, mi hermana, había insistido en celebrar mi cumpleaños, algo que no había hecho en años. ¿Qué harás con la herencia de Victoria?, preguntó Elena mientras servía el vino. La usaré para hacer lo contrario de lo que ella hubiera querido, respondí. La fundación se expandirá. Crearemos más programas de apoyo, más oportunidades reales para mujeres que quieren crecer sin destruirse. Te has convertido en alguien extraordinario, dijo Elena. Pero no de la manera que Victoria planeó. Tenía razón. Victoria había querido crear una versión 2.0 de sí misma, una mujer que viera el poder como un fin que justifica cualquier medio. En cambio, había creado su propia némesis. Alguien que entendía que el verdadero poder está en ayudar a otros a encontrar su fuerza. Más tarde, sola en mi balcón, releí la última parte de la carta de Victoria. Al final, te convertiste en algo que no pude prever. Una mujer que no necesita destruir para construir. Quizás ese sea tu verdadero triunfo sobre mí. Convertirte no en mi reflejo, sino en mi antítesis. Sonreí mientras rompía la carta en pequeños pedazos y los dejaba volar en el viento nocturno. Victoria había querido escribir mi historia, pero yo había tomado el bolígrafo de sus manos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de la joven que había entrevistado esta mañana, agradeciendo la oportunidad y prometiendo dar lo mejor de sí. Bienvenida a tu nuevo comienzo, le respondí. Esta vez, haremos las cosas diferentes. Y así sería, porque había aprendido que la verdadera fuerza no está en cuántas personas puedes quebrar, sino en cuántas puedes ayudar a levantarse. Victoria había querido crear una reina del hielo. En cambio, había dado vida a algo mucho más poderoso. Una mujer que había transformado su dolor en propósito, su trauma en esperanza. El círculo se había cerrado, pero no de la manera que Victoria había planeado. Y esa, quizás, era la mejor venganza de todas.